por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy celebramos el misterio que es corazón de toda nuestra fe católica, el corazón de todo el cristianismo, el corazón de la fe que el Señor nos regaló. No podemos alejarnos de eso que Jesús enseñó a los apóstoles y que los apóstoles nos transmitieron fielmente. No podemos decir que vamos a pedir mucho Espíritu Santo para pedirle que venga a Él y que interpretemos la Biblia y que sea algo distinto a lo que los apóstoles nos enseñaron. No. Es esto lo que los apóstoles nos enseñaron. Y el credo se compone de esto. El misterio de la Trinidad. Creo en un solo Dios Padre, creo en el Señor Jesucristo, creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es el misterio central de toda nuestra fe. La palabra Trinidad significa tres en unidad. Es Trinidad, que son tres, pero están unidos tanto que son uno. La triunidad. Tres personas que son distintas. El Padre no es el Hijo. Aunque el Padre está en el Hijo y son uno solo, pero el Padre es distinto del Hijo. No es como alguno pensó en la historia, que era el mismo Padre que se disfrazaba de Jesús. No tiene ninguna necesidad de engañarnos y decir, no es el Padre, es Jesús. Pero no, es el mismo, pero tiene una máscara distinta. No, quien ha utilizado máscaras es el maligno. Fue el primero que se disfrazó en la historia. Se disfrazó, era un ángel de oscuridad. Primero fue un ángel de luz, pero escogió ser un ángel de oscuridad. Y se disfrazó de serpiente. Se disfrazó. Antigua, se disfrazó. Como si fuera una de las criaturas que estaban por ahí. Pero era el tentador. Era el tentador. No, Dios no necesita disfrazarse, no, que es que ahorita tiene la máscara puesta, la máscara de Jesús. No necesita hacerlo. Son distintos. Por eso cuando hay textos que mencionan la Trinidad, como este de San Juan, que Dios Padre envió a su Hijo, son distintos. Cuando por ejemplo, sale Jesús del agua bautismal en el Jordán y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y es el Espíritu Santo porque el Señor le dijo a Juan, aquel sobre el que veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces desciende el Espíritu Santo, que es distinto del Padre y del Hijo, y sale la voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo. Son distintos. Y esencialmente distintos ¿en qué? En la relación. Porque el uno es el Padre y el otro es el Hijo. Y el Hijo no es el mismo Padre y el Padre no es el mismo Hijo. Son distintos, pero son unidad. El que a mí me ha visto, dice Jesús, Evangelio de San Juan, capítulo 14, el que a mí me ha visto a mi Padre. Yo estoy en mi Padre y el Padre está en mí. Felipe, ¿cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre está en mí? El que a mí me ha visto a mi Padre. Y Jesús dice bien clarito, nadie puede ir al Padre sino por mí. Son distintos. En la transfiguración también aparece la nube que los envuelve, que es la nube que cubre con su sombra a María para ser fecundada. Pues también ahí una nube los cubre y es el Espíritu Santo. Y sale de esa nube una voz que dice, este es mi Hijo, el amado, el predilecto. Escúchenlo a Él, es mi Hijo. Son distintos, pero son uno solo. Es un misterio, aquí no lo vamos a comprender en su totalidad.
es un misterio. Y misterio no en el sentido de que sea algo oscuro, como entrar en un cuarto muy oscuro y no vemos nada. No. La concepción de misterio, de lo que es el misterio dentro del cristianismo, es exceso de luz, no algo oscuro, es exceso de luz. Si nosotros quisiéramos abarcar la luz del sol, miramos directamente al sol, quedamos encandelillados y no pudimos ver más ni que lleguemos a abarcar la totalidad de la luz del sol, jamás podremos. En esta cabecita no cabe. En esta cabecita no cabe. Es la anécdota de San Agustín cuando estaba allá junto al mar y estaba pensando en la Trinidad y escribió un tratado entero que se llama De Trinitate acerca de la Trinidad. Y él le echaba cabeza cómo es Trinidad, unidad, Trinidad, unidad, y se mataba la cabeza muchísimo. Y entonces se quedó mirando que había un niño que estaba ahí jugando en la playa y le llamó la atención qué era lo que estaba haciendo. Pues había cavado un huequito ahí con la mano en la arena y se iba hasta el mar y traía una manotada de agua y la echaba ahí. Y otra vez salía corriendo, traía más agua y la echaba ahí. Y le causó curiosidad que por qué estaba haciendo eso. Y entonces le contestó, pues es lo mismo que estás haciendo, intentando abarcar el misterio de la Trinidad y hacerla caber en esa cabecita tan pequeña y tan limitada. Es que es un misterio absoluto, total, el misterio de Dios, que solamente en la eternidad comprenderemos en su totalidad. Por el momento, solamente tenemos pistas, tenemos pincelazos que nos van mostrando lo que es Dios, pero que lo abarquemos y que lleguemos a comprender ese misterio, jamás. Y todos los ejemplos que nosotros utilicemos para compararlos siempre van a ser cojos. Todo ejemplo siempre va a ser cojo. Por ejemplo, la Trinidad la podemos comparar con los tres colores de la bandera de Colombia. Una bandera de Colombia. Son tres colores distintos, claro. El amarillo es distinto del azul. Y lo mismo del rojo. Y el rojo es totalmente distinto del azul y del amarillo. Totalmente distintos. Son distintos. Pero son una sola naturaleza en el sentido de que es una sola tela. Cambia su color. Pero es una sola tela. Ahí vemos un poco lo que es la Trinidad. Pero todos estos ejemplos siempre van a ser cojos. Siempre. Entonces, ante la Santísima Trinidad, que es el misterio que Dios nos ha revelado, surge, primero que todo, confianza, porque nos muestra que Dios, creador, causa incausada, el que causa todo, pero sin que lo haya causado a Él, la causa primera de todo, el ser necesario, el que necesariamente debe existir, porque debe existir. Cuando nosotros miramos un reloj y pensamos en el relojero y la creación es un reloj perfecto, perfecto, es un reloj perfecto. Imposible que no exista el relojero. Si dijéramos, no, eso simplemente fue por la casualidad, por pura casualidad apareció el mundo así como está, en las condiciones que está y las cosas que tiene, por puritica casualidad. Si eso fuera así, si nosotros pudiéramos coger algo tan perfecto como es la naturaleza, y lo mismo con un reloj que tiene un nivel de perfección, un trabajo muy bueno, si dijéramos que es por pura casualidad, es como si cogiéramos otra vez un reloj de estos, lo desbaratamos en todas sus partes, en el caso de este reloj, pues hasta desintegramos su batería y ponemos todos los ingredientes, integrantes de eso, todas las partecitas, hasta desintegradas, sí, puede ser también que hay caucho, que hay pasta, y los desintegramos, los circuitos y todo.
o en un reloj mecánico todos los engranajes. Lo desintegramos, hasta los mismos engranajes los desintegramos también y lo hacemos que sea una sustancia y lo ponemos a dar vueltas en el vacío durante miles de millones de años. A ver si después de miles de millones de años volvemos a encontrar un reloj. No. Tal vez las sustancias de la batería ya habrán oxidado y acabado con la parte metálica y ya no ni siquiera vaya a encontrar lo que dejó ahí flotando en el vacío. Es absurdo pensar eso. Cuando vemos el reloj, necesariamente tiene que existir un relojero, necesariamente. Y más cuando vemos que ese reloj se sigue actualizando como si alguien le estuviera echando cuerda, aunque está ahí solito, pero necesita la batería. Pues ahí vemos al relojero cuidando su obra. Y efectivamente vemos cómo en la creación todo marcha perfecto. No fue algo que lo dejaran ahí, sino que se sostiene por la obra de Dios. Y es hermoso saber que ese relojero, el arquitecto eterno, el que diseñó todo y lo sostiene, es papá. Eso es fabuloso, es un regalo inmenso, grandioso, es algo hermosísimo. Saber que Él es mi papá, tu papá, nuestro papá, que es papá. Ese es un... Y el mismo Jesús cuando resucita dice, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es un regalo grandísimo. Saber que Dios es papá. Ahora, ¿eso qué implica? Pues que nos portemos como hijos, pero como buenos hijos, porque ahí sí viene el punto más delicado. Hasta en eso estamos fallando. El ser hijos implica vivir como hijos. Relación interesada en que nos porque es que me enfermé de tal cosa, porque es que hay tal problema, porque es que sucedió un accidente, porque es que hay un terremoto y ahí sí lo buscamos. No debería ser así. Imagínense cómo se sentiría un papá cuya hija solamente viene para decirle, papá, necesito para tal cosa. Así, mi hijo, tome. Y se volvió a ir y ni siquiera lo saludó, ni le dijo nada. Tal vez vive en otro lado y solamente llega para decirle, es que necesito tal cosa. O mejor, ni llega. Por favor, me gira, me consigna tanto. ¿Cómo se va a sentir si su hijo actúa así? Si nunca le dice un te amo. O que se encuentren y que por lo menos el fin de semana que llegó de la universidad se quedó en la casa, compartió con ellos, compartió un desayuno, ayudó a hacer un aseo, estuvo ahí, charló con ellos, que todos los días los llame a papá y mamá. ¿Cuál es nuestra relación con Dios que es papá? Nuestra primero con Él, nuestra relación con Él. ¿Será que si nos portamos como hijos obedientes? ¿Qué es lo que vemos en nuestro mundo? Cada vez más distancia entre... Cuestionamos y rechazamos sus mandamientos. Él dijo, no matarás. Y ya estamos armando leyes, incluyendo Colombia, así como muchas otras naciones que hoy están también visitadas por la muerte, porque escogieron la muerte hace rato. Colombia también está generando leyes en contra de la vida. También las está generando. Es una realidad. Y también de paso está generando leyes para que si alguien se para a decir esto, pues va a la cárcel o le ponemos una multa bien grande, que ni lo que ha trabajado durante toda la vida le va a alcanzar para pagar eso. Y si vuelve a decirlo, pues otra multa igual o más grande. Y si no tiene con qué pagar, pues va a la cárcel y listo. Eso se está gestando en nuestro país. Son los legisladores que nosotros elegimos. ¿Por qué los elegimos?
son nuestros representantes. Los elegimos. Es que nos prometieron alguna cosita, entonces por eso los elegimos. Pues ahí tenemos las consecuencias. Si Dios dijo que no al homosexualismo, dijo que no. En el principio los creó hombre y mujer. Romanos 1 muestra cómo se abrazan hombres con hombres, abandonando el uso natural de la mujer, y Dios mismo les da su castigo ahí, en su cuerpo. Y el SIDA y un montón de enfermedades, muchas, están ahí. Y el mismo Señor ya nos mostró, no es el camino. Nos mostró inclusive que fueron destruidas por el pecado del homosexualismo. Léase Génesis 19, léaselo y verá qué es eso. Todos los hombres de Sodoma, desde los más pequeños hasta los más viejos, se acercaron a casa de Lot a decirle, saca a esos hombres que queremos estar con ellos. Y hasta Lot les dice, no, miren, si quieren les dejo mis 2 hijas que son vírgenes, pero a ellos no los toquen, son mis invitados. Y le dicen, pues a ti te trataremos peor que a ellos, también vamos a abusar de ti, venga para acá. Y los ángeles lo entraron y deslumbraron a todos, no encontraban cómo encontrar la salida. Y que Sodoma y Gomorra fue destruida por esa situación, y que 1 Corintios capítulo 6 verso 9 mencione la palabra homosexualismo igual que Timoteo, y que después diga, los que tales cosas hacen no heredarán el reino de los cielos. Y hoy encontramos a los más poderosos del mundo, los que más plata tienen, invirtiéndole muchísima plata a esto, a la ideología de género, y que le siembren la mentira a un niño y le digan, no, usted no nació niño. Usted no nació niño. Si usted quiere, puede cambiarse y volverse niña. Y entonces le vamos a hacer una cirugía y le vamos a poner estrógenos. Solucionado. Y no pasa nada. Todo eso está en imponer primera fila, así como la eutanasia. Es un tema muy delicado. ¿Cuál es nuestra relación con ese papá? Si somos obedientes a sus leyes o sus mandamientos que ya son anticuados, ya pasaron de moda. ¿Cómo nos gusta que un hijo obedezca? Nos gusta, y es el derecho, que el hijo. Pero cuando hablamos de que somos hijos y que Dios es papá y nos dio unos mandamientos, así ya no nos gustó. Nos gusta más la unión libre, pero Dios dijo en el 6º mandamiento que no, que la vida sexual es solamente para gente casada. Que es que somos novios, somos amigobios, somos amigos con derechos, somos no sé qué más cosas. No, es que Dios dijo que no. Las relaciones entre los novios no deben ser. Es solamente entre esposos, después de que han hecho el proceso de conocerse y de tener la sabiduría y la madurez para Dios, ahí sí entra la vida sexual. Después de que están casados, los bendijo Dios, dice en el Génesis, a Adán y Eva, los bendijo Dios, y después sí les dice multiplíquense, antes no. Y ese papá nos dijo que la vida sexual es solamente dentro del matrimonio. ¿Cree que eso le interesa a nuestro mundo? No. Las mismas relaciones homosexuales no están bendecidas por ningún matrimonio. No existe eso. Es antinatural, contranatural. Pero esos mandamientos ya no nos interesan. Ya no son importantes. Lo importante ahora es pasarla rico, disfrutar. Y si a él se le da por hacer una orgía y traerse a 5 muchachas y él estar con las 5 y tocarlas a todas y tener relaciones con todas, como tiene la plata para eso y ellas se prestan porque quieren plata, listo, y no pasa nada. Y hasta nos ufanamos de eso y subimos el video a internet y hacemos plática. ¿Cómo somos nosotros como hijos con respecto a ahora? Nosotros, entre nosotros, porque es que todos le decimos al mismo Dios. Y eso significa que somos hermanos. Hermanos.
¿Cómo nos comportamos nosotros con los hermanos? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué actitudes hay en nosotros con respecto a nuestros hermanos? ¿Qué actitudes hay? Reina entre nosotros la envidia. Reina, pulula la envidia por todo lado. Así como en muchos países de Europa, en muchas personas va a encontrarle lo que creen que el poder económico, que su ciencia ya les hizo superpoderosos y se creen más que otros. Y desprestigian y humillan. Pero en Colombia, de una manera especial, en Colombia y mucho más en Boyacá, reina la envidia. Que el otro comenzó a progresar, que el otro compró un mejor carro. Uy, que ese tiene un mejor trabajo y tiene un mejor sueldo que el mío, y por dentro el corazón está que herve. Comienza a hervir la sangre y le da rabia. ¿Y por qué tiene que tener más que yo? ¿Y por qué ella compró carro nuevo y yo todavía tengo un carro viejo? ¿Y por qué ese ya tiene tantos hijos y yo todavía no? ¿Y por qué cómo así que compró otro ganado? ¿Y cómo así que otra vez otra vaca le dio cría? ¿Cómo así que...? Y se llena uno de envidia. Si es que somos hermanos, el éxito de él, el progreso de él también es progreso para uno. Y si él hasta un día puede darle trabajo a uno, el que uno sea el empleado y él sea el empleador, ¿por qué tiene que llenarnos de envidia? La envidia es exactamente lo opuesto al verdadero amor de Dios en el corazón. Lo exactamente opuesto a la caridad. Es sentir dolor porque al otro le va bien. ¿Y por qué tiene que irle bien? ¿Y por qué tiene que irle mejor? Es todo lo contrario al amor de Dios. Y mire cómo reina la envidia en nosotros, hasta en consagrados. Que escuchan al otro, que hablan bien de aquel, y surge también la... ¿Qué nos pasó? ¿Dónde quedó la caridad, el verdadero amor de Dios? ¿Dónde quedó? Envidias y peleas, odios, rencores. Hay gente que no se habla, hasta van a misa, y en el momento de la paz se miran feo y no se dan la paz. Si existe eso en este planeta, es el pan de cada día. El egoísmo, sálvese quien pueda. Yo estoy bien. ¿Qué es un apartamento? Se apartó de aquí, de allá, de aquí, de arriba, de abajo. ¿Quién vive a su lado? Ni siquiera lo conoce. ¿Quién vive en el otro del otro lado de su casa? Con puertas y entra a su apartamento y se aparta del mundo. Y como él está bien, está hasta gordito, no le interesa saber si al vecino le tiene con qué comer y está bien. Si el vecino está enfermo, tal vez murió hace 3 días y no se ha dado cuenta porque como ni se dio cuenta que existía ese vecino, ni sabía cómo se llamaba y no lo extrañó nunca porque por ahí no se saludaban tampoco, ni se encontraban. Y lleva 3 días muerto y ya porque huele feo es que lo encontraron. De resto ni se dieron cuenta que estaba por ahí. El egoísmo, el individualismo, nuestro egocentrismo, porque ahora nos volvimos egocéntricos. Y más aún la egolatría. Nuestro Dios, el yo, el ego, es el Dios ahora. Y es el que manda la parada. Y el que da los nuevos mandamientos. Si yo estoy bien allá, los otros verán. Eso no es conmigo, como no soy yo el que está pasando hambre, como no es mi estomaguito el que está bramando, como yo estoy tranquilo, allá los otros allá verán, eso sí, vagos trabajen. ¿Cómo somos nosotros en esta época, por ejemplo, de crisis, en esa cuarentena en que muchos no han tenido que comer? Y nosotros desperdiciamos la comida, preparamos bastante y después la botamos a la basura. Como hermanos, ¿cómo somos?
Las mismas envidias lo llevan a uno a tomar decisiones tan negativas, porque la envidia es capaz de matar. Es capaz de matar. Hay gente que le ha quitado la vida a otra por envidia. Le ha quitado la vida a otra por envidia. Que entonces por la envidia en la noche va y le quita las casas a las llantas, el otro ni se da cuenta y se accidenta, pierde la vida y su carro queda vuelto una chatarra, y solo por la envidia, porque la envidia es, va y le prende candela a toda la cosecha del vecino, porque tiene una cosecha muy grande, muy bonita, y mejor dicho hace cuentas y dice: aquí le salen tantos bultos, y en la noche va y le prende candela. Eso es la envidia. Eso hace la envidia. Destruye. Y primero destruye el corazón y mata el amor, mata la caridad. Como hermanos, ¿cómo somos? Si hasta llega a haber una herencia, y eso es fijo que muchos hermanos se van a atacar. ¿Por qué? Porque quieren sacar la tajada más grande del ponqué. Siempre vamos a encontrar cosas así. Gente que no se habla y eran hermanos hasta de sangre, pero como había una herencia y a él le tocó tal parte y a mí tal otra y no me gustó, entonces entran las peleas, las críticas, ataques. ¿En cuántos corazones nuestros hay maldad? ¿En cuántos? ¿Cuántos no han buscado la brujería para arruinar al otro porque es que le está yendo muy bien? Entonces contratan una bruja, la sonrisa en el rostro a muchas personas por el odio, el rencor, la envidia, los chismes, los comentarios, las críticas, las calumnias. Levantamos calumnias, testimonios falsos. No nos estamos portando como hermanos. Corremos los linderos. Solamente para correr 1 metro más allá. Todo eso nos muestra que como hermanos no nos estamos portando. Si reconociéramos al otro como hermano, nosotros seríamos muy distintos. Pero ¿qué es lo que encontramos? Rivalidades, peleas, odios, rencores, divisiones. Rompemos la unidad cuando la Trinidad, que es uno, nos muestra en el camino donde todos los hermanos seamos una sola familia, con Dios Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, con todos los santos, una sola familia de hermanos que se aman. Ese es el plan de Dios. No de rivales, porque se tiene envidia. Rivales, un odio a muerte. ¿Por qué? Porque le tiene envidia. ¿Y por qué le tiene que ir bien? ¿Y por qué ella tiene ese trabajo? ¿Y por qué lo ascendieron y a mí no? Todo eso nos muestra que estamos muy lejos del plan de Dios. Muy lejos. Las divisiones en la fe, ese no era el plan de Dios. Por eso está reglamentado en la misma Sagrada Escritura que la fe no se puede cambiar, modificar. El feminismo divide también, hombres por aquí, mujeres por allá. El machismo y el feminismo, no sabe cuál es peor. Para mí es peor el feminismo cuando comienzan a decir es mucho más grave. Y es un tema sumamente delicado y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, porque en esto sí que nos falta. Divisiones en lo político. Divisiones en lo político, y conocemos casos de muchos municipios donde el tema político se vuelve tan terrible que ni se hablan. En una campaña política por allá en algún municipio que conocí esa historia de algún municipio por ahí, en Colombia pasa. Los de un partido y los del otro se atacaban a muerte. Recordemos que eso pasó en nuestras tierras 40, 45 años atrás, con los colores azules y rojos, que se echaban machete, que llegaban hasta cierto punto y era el límite ahí, no podía pasar por ahí, o si no era ir a buscar la muerte. Recordemos esas divisiones que hubo entre nosotros y que todavía hay.
Y entonces en un candidato, cuando iba a ir a una determinada vereda a hacer campaña, el día anterior iban y volcaban un montón de piedras gigantescas, para eso sí hay fuerzas, energías y gente trabajando, y tapaban la vía y el candidato no podía llegar a hacer allá la reunión. O que al día siguiente era la reunión del otro candidato y amanecía todo el pueblo lleno de tachuelas así dobladas para pinchar las motos, los carros, las ciclas y todo lo que se mueva. Lleno de tachuelas, para eso sí hay plata, para conseguir grapas y ponerlas así y pinchar todo. Divisiones. Cuando sale un alcalde, muchos no son alcaldes de tal municipio, no, solamente son alcalde de los que votaron por él en ese municipio, de los otros no, que ni se acerquen a la alcaldía. Usted es contradictorio a mí, pues por aquí en la alcaldía no se acerque. No. Cuando hay divisiones, se acaba todo. Divisiones en las familias. El famoso tema del divorcio. El divorcio no existe. Tengámoslo en la cabeza. Ay, pero a mí me dieron aquí un documento que dice demanda de divorcio. Y ya firmamos. Eso no existe. Eso no existe. Los hombres podremos proclamar muchas leyes y muchas cosas, pero si Dios dijo que no, el que manda es Dios. Así todos los 99% de los seres humanos digamos que sí, si Dios dijo que no, es no, y punto. No es la opinión lo que hace ley. Los like se vuelven ley. Esa es la situación, se vuelven ley. Por eso es el tiempo de revisar cómo estamos nosotros con respecto a ese misterio de la Trinidad, donde Dios es papá de absolutamente todos y nos quiere en una sola familia junto a Él en el cielo. ¿Por qué estamos divididos hasta por la fe? ¿Por qué unos creen una cosa, otros creen otra? Si el Señor dijo hace 2000 años en Efesios 4:5, y esto no tiene pierde, un solo Señor, una sola fe. Una sola. No, yo no creo en la oración por los difuntos. ¿Y por qué no? Porque la palabra purgatorio no está en la Biblia. Estaba en los libros que usted le quitó. Yo no le quité nada. Pregunte a ver quién le quitó libros a la Biblia. En la Iglesia Católica desde hace 2000 años tiene 73 libros. Y es igual que ayer hoy. 2000 años atrás, 73 libros. 2000 años después, 73 libros. ¿Por qué la Biblia protestante no tiene los mismos 73? ¿Y por qué solo hasta el siglo XVI se le quitan? ¿Por qué no fue Jesús el que quitó libros o uno de los apóstoles? Quitémosle estos libros a la Biblia. Nunca, ni una coma ni una tilde, como dice Mateo 5:18. Deuteronomio 4, no quitarás nada ni añadirás nada al libro de la ley. Es una realidad. ¿Cómo podemos quitar libros a la Biblia? Ahí apareció otra fe distinta. Que no cree en la oración por los difuntos. Le hace segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, en los últimos versículos, desde el 34 hasta el final, y se dará cuenta de la oración por los difuntos. Y que murieron en pecado, por cierto. Porque murieron y encontraron en sus ropas objetos consagrados a los ídolos de Yamnia. Eso estaba en la Biblia, antes de que alguien se la quitara. Cuando otro cree algo distinto, no, es que yo no creo en esto. No, es que yo no creo en Jesús como hijo de Dios. No, Jesús es un gran profeta, muy buena gente, muy querido el hombre, pero hombre. No, que Jesús fue creado por el Padre. ¿Creado? Creado por el Padre, o sea que es una criatura, no hijo. No, que Jesús no es Dios y por lo tanto María no puede ser madre de Dios. Jamás, porque Jesús no es Dios. Esa otra fe no era que los apóstoles nos transmitieron hace 2000 años. Y una nueva fe, así sea la segunda que esté recién inventada, ya no es, porque el Señor dijo un solo Señor, una sola fe. Una sola fe. Y si es una sola, no tiene pierde. No, pero ¿cuál será si es que son más de 40,000, casi 50,000 distintas fes? ¿Cuál será? Que en esta creen, no, que el Espíritu Santo es una energía. Eso es lo que muchos piensan. Pues eso no fue lo que enseñaron los apóstoles hace 2000 años. El credo de los apóstoles dice bien clarito, creo en el Espíritu Santo como persona. Como persona, no como energía. Creo en la energía llamada Espíritu Santo, no. Creo en el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en eso desde hace 2000 años. Cuando alguien cree algo distinto,
la Biblia dice que no es de Dios. La Sagrada Escritura nos muestra que no es de Dios. La unidad de la Trinidad debe mantenernos unidos a todos, como familia, como comunidad, como iglesia, como nación, como mundo. Un mundo donde todos tenemos que empezar a cuidar esta casa común, el planeta Tierra, que estamos destruyendo como langostas. Arrasamos con todo. Consumimos todo, comemos todo. Mire lo que es el petróleo. Sí, mueve todos los carros que están sobre este pavimento. Pero, ¿a cambio de qué? Del agua. Se cambia petróleo por agua. Hay petróleo, platica. Mire esos lugares donde ha salido mucha plata debajo de la tierra. ¿Por qué no mira los sitios donde salieron esmeraldas? Vaya, des una vuelta, a ver cómo están las carreteras, a ver si todas las esmeraldas que salieron de esas tierras ya alcanzaron para pavimentar bien. ¿Qué problemas sociales hoy? Muchachos metidos en las drogas. Y no les diga nada porque, mejor dicho, se meten problemas. Es que cuando hubo platica, aparecieron prostíbulos por todo lado, bares y tiendas, y todo el mundo a tomar a la perdición. Y cuando se acabaron las vacas gordas y quedaron las flacas, nadie ahorró. Me decían estos días de una señora que está pasando hambre y resulta que tiene 2 hijos trabajando en la mina de carbón. Y resulta que la señora pasa hambre porque es que los hijos solamente trabajaron para tomar cerveza. No más. Trabajan para el fin de semana tomárselo todo en cerveza. Y ya no hubo mercado para darle a la mamá. Es una realidad. Tanto acabar la salud, porque en una mina acaba la salud. Y solamente es para la cervecita, no más. No hay para nada más. Esa es la realidad de nuestro mundo. El ser miembros de esa gran familia de los hijos de Dios, donde Dios es papá, implica un cambio de mentalidad total. Total. De portarnos de verdad como hijos. Somos hijos que hacemos llorar al papá porque somos desobedientes, tercos, rebeldes. Esa es nuestra realidad, tercos y rebeldes, eso es lo que somos nosotros, desobedientes, testarudos, contumaces, obstinados y tercos como nosotros solos. Hijos, hermanos, hay que cuestionarlo. Si somos hijos, ojalá nos portemos como hijos obedientes, ¿no? Hijos obedientes, todos los mandamientos, no es que este sí y este no, todos. Y estar preparados para morir, no sabemos cuándo nos toca, puede ser hoy. Ha sido esta madrugada, que no hubiéramos despertado perfectamente. Dios nos habla porque nos está dando una nueva oportunidad que ojalá le escuchemos. Que la Virgencita María, nuestra Madre del Cielo, nos acompañe en este proceso. Así sea.